Entonces, habíamos dicho, como ustedes lo dijeron en realidad, que una de las patologías que le va a llegar va a ser la diabetes. Y es muy importante acá entender lo que es justamente la patología en sí de la diabetes, que tiene mucha arista, diríamos, histofisiológica o fisiológica, pero no nos tenemos que olvidar de la anatomía microscópica, que es la parte histológica, y la parte macroscópica del riñón fundamentalmente, porque una de las cosas que hace la diabetes es alterar la barrera de filtración glomerular, ¿estamos de acuerdo? Y que con eso que nos lleva a una gran pérdida de proteínas, ¿estamos de acuerdo? Entonces, es imprescindible que ustedes manejen bien la histología, o sea, la anatomía macroscópica y microscópica de lo que es el riñón, para interpretar bien concienzudamente lo que le está pasando a ese paciente, para poder darle una dieta que acorde a la patología que él tiene. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una de las, yo creo que es una de las patologías donde sí o sí yo les hincharía que sepan bien la histología, la fisiología y la anatomofisiología, o la fisiopatología de esta patología. Discúlpenme que tantas veces repetí patología. Entonces, por eso es importantísimo saberlo. Yo me voy a abocar a mostrarles un poco cómo es la configuración externa. Efraín les habrá mostrado cómo es la barrera de filtración que hay, cómo está constituida, y si se altera, qué puede pasar. ¿Estamos de acuerdo? Como un approach a lo que es la fisiología y la fisiopatología, ¿no? Entonces, yo te estoy tomando y yo te digo, háblame de la configuración externa del riñón. Bueno, entonces vamos a decir que tiene una cara anterior, lo que ustedes ya han leído, una cara anterior, una cara posterior. ¿Está bien? Esta es cara anterior, esta es una vista anterior y una vista posterior. ¿Bien? Eh, Ven cómo están dispuestos los vasos, y por eso el hilio es el lugar del órgano, lo dijimos, perdón, el hilio es el lugar del órgano donde ingresa el pedículo, y este es el pedículo. Y por la disposición que tiene el pedículo, yo sé que esto es la cara anterior y esta es la cara posterior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tiene dos caras, anterior y posterior. Ven que al momento de examen, eso es lo que estoy tratando de... No lo habíamos abordado nunca nosotros así. Eh, pero se los digo para que, ya faltando tan poquito, para que tengan un poco de parla y también una sistematización al momento de hablar, de estudiar. ¿Cómo empiezo el tema? Bueno, lo defino. Después digo qué es justamente dentro de la definición puedo decir cuál es la función de este aparato o sistema. Y después me aboco a básicamente cómo es cada uno de los órganos que lo constituyen. Y ahí empiezo a describirlos, ahí empiezo. Y digo, cara anterior, cara posterior, tiene un borde lateral, y tiene un borde medial que se llama seno, en el caso del riñón o de los riñones. Y tiene extremidades que se llaman polos, un polo superior y un polo inferior. ¿Estamos de acuerdo? Cuando veamos anatomía radiológica vamos a ver que vamos a hablar de valvas también, que después les cuento qué es eso. Entonces, más o menos, arrancamos con eso. Fíjense que en el polo superior nosotros tenemos a las glándulas justamente suprarrenales alojadas o ubicadas sobre este polo superior. ¿Bien? Después en anatomía radiológica van a ver que no es tan así como se dibuja la glándula suprarrenal, sino tiene otra formita. Pero bueno, en forma de gorro frígido, que es ese gorrito que tiene el escudo de República Argentina. ¿Bien? Profe, Sí. pero ¿el ilio entra por la cara anterior y posterior o solo por la cara No, posterior? no, decís que el hilio lo localizás justamente en el borde medial. El hilio está en el borde medial. ¿Estamos de acuerdo? Se puede ver en la cara. Si vos estás mirando una vista anterior, vos fíjate, esta es vista anterior y esta es vista posterior. Al pedículo y al hilio lo vas a ver, pero la localización de donde ingresan el pedículo es en el borde medial. Si yo te digo dónde está el pedículo, me decís en el borde medial. No me decís en la cara anterior ni en la cara posterior. Sí lo puedo ver en la cara anterior o posterior. También porque está saliendo, justamente lo ves que está surgiendo de ahí. Pero básicamente dónde se está insertando o dónde ingresa es... Acordate que esto tiene un volumen. Mide 12 centímetros teóricamente, ¿no? 12 centímetros por 6 centímetros por 3 centímetros. O sea que
el borde, tanto el externo como el interno, tiene un espesor, diríamos, justamente el riñón. Tiene un espesor de 3 centímetros. Y ahí es donde vas a ver que ingresan el pedículo a través del ilio, que es la zona del órgano, ¿no? ¿Se entendió a lo que voy o no? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces ya tenemos la configuración externa, después fíjense que acá en el ser humano tiene embriológicamente, acuerden que filogénicamente, cuando uno dice filogenia, es cómo avanzó cierto órgano, cierto aparato, cierto sistema, o el conjunto de ellos a lo largo de las especies. Eso es filogenéticamente hablando. Y embriológicamente hablando es la evolución que tiene desde que se fecunda hasta que es un feto, o que nace. ¿Estamos de acuerdo? Eso es embriológicamente. Lo que le pasa, cómo va transformándose los órganos, aparatos y sistemas dentro del vientre materno. Eso es embriológico. Y filogénicamente hablando, estamos hablando entre especies. Cómo evolucionó de una especie a la otra, hasta llegar a lo que somos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Y embriológicamente es dentro de la especie, dicho de otra manera, ¿no? Entonces, fíjense a lo que iba antes de hacer ese paréntesis, que nosotros comienza como un órgano lobulado, como el de la vaca, pero el de la vaca queda como todo lobulaciones, el nuestro queda hecho como un solo órgano, ¿estamos de acuerdo? Como un solo órgano. O sea, funcionalmente un solo órgano, el otro es como todo lobulaciones, el de la vaca. Eso se llama anatomía comparada. ¿Bien? Que en veterinaria hacen anatomía comparada, nosotros no hacemos, a no ser que estemos en la parte investigativa. Bien, ahora vamos a la configuración interna. Entonces sabemos que, como es un órgano macizo, se describe desde hacia, vamos chicos, ¿alguien? ¿Hacia afuera? No te escuché, Camila. De adentro hacia afuera. Si es macizo, ¿cómo se describe? Ah, Dale, Camila. no, no sé. Es el momento, Incapaz. Camila, de equivocar. Si te equivocaste, un órgano macizo se describe de la periferia al centro, mientras que uno hueco de la luz a la periferia, o sea, de adentro hacia afuera. ¿Entienden, chicos? Es por eso. Estamos acá justamente para eso y estamos haciendo estos Zoom, para poder dialogar y sacar esas dudas. Si yo te pregunto, Camila, en el examen final, eso, estás desaprobada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden que con cosas grandes desaprobado, no con cosas pequeñas? ¿Me entendés, Camila? Te sea vos, Camila, o puede ser cualquiera de los chicos, ¿no? Sí, sí, Eh, igual creo que, o sea, no sé si lo tenía así tan claro. órgano No, macizo de claro, no lo afuera a había. adentro. Y órgano sólido de adentro, perdón, órgano hueco de la luz a la periferia, o sea, de adentro hacia afuera, como el tubo digestivo. Vos empezás como mucosa, submucosa, muscular, adventicia o serosa, decís en el tubo digestivo. En los órganos macizos, como ser el hígado, como ser los riñones, como ser el páncreas, como ser todos los órganos macizos que puedas conocer, se van a describir desde la periferia hacia el centro. Por lo cual, yo a veces no te pregunto, o no les pregunto al alumno, a ver, describime, ¿cómo se describe el órgano macizo? Yo te digo, a ver, describime macroscópicamente el riñón. Y vos empezás a describir las columnas renales, me describís las pirámides renales, después me decís la corteza renal y después me decís la cápsula renal, está mal descrito. Se describe, o sea, lo damos ya en un final, estamos hablando, ¿eh? En un final y en este segundo parcial un poco también se aproxima a eso. Empezamos a ver que si vos me describís de adentro para afuera, no me estás sabiendo describir el órgano. No sabes lo básico que un órgano macizo se describe de la periferia hacia el centro. ¿Me entienden a lo que voy? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí, ¿Y buenísimo. por qué les Sí. recomiendo que se saquen el examen en este año directamente? Este año hay que sacárselo. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a esto. Configuración interna. Entonces se describe así. Se describe como cápsula fibrosa, que es la cápsula renal, que habitualmente no está como la cápsula de Gleason en el hígado, que está adherida íntimamente, sino cuando yo saco el órgano de la celda renal, la cápsula fibrosa se queda ahí, porque no está adherido firmemente. ¿Estamos de acuerdo?
Lo que le sigue es justamente el parénquima renal. Todo esto es parénquima renal. ¿Bien? Y después tenemos la parte de las vías excretoras. Esto es una forma de descripción, como una cápsula fibrosa por fuera. O sea, si yo tengo que hablar cómo es la configuración interna del riñón, digo, bueno, tiene una cápsula fibrosa, tiene un parénquima renal, que ahora vamos a detallar cómo está constituido, tiene una vía excretora, que son los cálices renales, ¿bien? Estos de acá, cálices menores son estos, los mayores que son 3 son estos, y la pelvis renal. Así hago un approach. Y después empiezo a describir, bueno, la parte del parénquima renal, perdón, tiene una corteza renal, bien, que de esta corteza se desprende hacia, entre medio de las pirámides renales, se desprende lo que se llaman columnas renales, o sea, toda esta parte, corteza, y después, esto es la parte de la médula, o sea, el riñón tiene una corteza y tiene una médula. En la parte medular encuentro estas pirámides que se llaman pirámides renales, o pirámides de Malpighi. ¿Bien? Y desde la corteza renal y localizándose entre las pirámides renales encuentro las columnas renales. ¿Estamos de acuerdo? Que ya Efraín habrá explicado qué hay en cada uno de estos sectores, pero desde el punto de vista macroscópico yo describo un órgano macizo que se llama riñón y digo que tiene una cápsula fibrosa que está por fuera, le sigue la corteza renal y la médula renal. ¿Bien? Y que estas pirámides renales, una vez que generan justamente la orina, van a volcar esa orina hacia lo que son los cálices menores, que son más o menos 15, aproximadamente 15, de 12 a 15, que drenan en un cálice mayor, y que los cálices mayores se dividen en superior, medio e inferior, y que estos cálices mayores van a drenar, verter su orina en lo que es la pelvis renal. Y esta se va a continuar con el uréter. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. Perfecto. Seguimos avanzando con lo que sería justamente esta configuración interna. Y decimos que el parénquima renal, propiamente dicho, que era la corteza y la médula, habíamos dicho, justamente está constituida la corteza, que es esto que está acá en rojo marcado, fíjense, corteza renal. Esto, tenemos los corpúsculos renales, los túbulos contorneados y las columnas renales de Bertini, también llamada antiguamente. Todo eso encontramos en este sector de la corteza renal, o del riñón. La médula renal, que básicamente está constituido por lo que es la pirámide renal, o de Malpighi, encontramos que desembocan en lo que serían las papilas renales. Fíjense acá, desemboca a través de las papilas renales. Y bueno, que tiene una zona externa y una zona interna, que ya la habrán visto con el doctor Efraín, justamente que dependiendo de donde se alojen los glomérulos renales, pueden ser juxtaglomerulares o periféricos, ¿no? Entonces, y eso depende de la cantidad, y son los que secretan, y bueno, y eso determina que tenga diríamos, una asa corta o asa larga. Bueno, eso es más, diríamos, histofisiología, o histología, mejor dicho, y eso lo tienen que también manejar para interpretar un poco después la fisiología y la fisiopatología a futuro. ¿Bien? Y dentro de la vía excretora, ¿qué encontramos? Porque acá tenemos lo que sería básicamente la pirámide, justamente con los pilares renales, zona externa, zona interna, podemos dividir este triangulito, pero también encontramos la vía excretora, ¿bien? Donde vamos a encontrar los cálices menores, como habíamos dicho, cálices menores, que son más o menos 15, de 3 a 5 drenan en cálices mayores, y cálices mayores que son de 3 a 5 también. ¿Bien? Y que los dividamos, como dijimos, superior, medio e inferior, y que estos van a continuarse con lo que es la pelvis renal, antiguamente llamado bacinete, y que tiene un cuello, este bacinete o pelvis renal, que se va a continuar justamente con lo que es el uréter. ¿Bien? ¿Qué les quiero acotar
que cuando hablamos de seno renal, o sea, nosotros podemos hablar de una corteza. Si yo o sea, otra forma de decir la configuración interna del riñón, es decir, el riñón está constituido por el parénquima propiamente dicho, exceptuando la cápsula, ¿no? Que es lo más periférico. Exceptuando la cápsula, el parénquima está constituido por una corteza, que es esto de acá, corteza, una médula y un seno renal. Miren todo lo que marca un seno renal. Este seno renal. ¿Y qué hay en ese seno renal? En el seno renal tenemos los cálices, menores, mayores, el bacinete, el ingreso de lo que serían los vasos y el egreso, porque ingresa sangre arterial y egresa sangre venosa, y que todo esto que está rodeando básicamente a los cálices mayores, menores y a lo que sería la pelvis o bacinete, es tejido graso que hay acá entre medio. Por eso, ahora cuando veamos en ecografía, vamos a ver que esto se ve hiper ecogénico. Bien, brillante se va a ver, más brilloso. Esto se va a ver un poco negro, esto un poco más claro, perdón, esto se va a ver un poquito más claro, estos triángulos más negros, y esto de acá como que va a brillar. ¿Bien? ¿Se entendió o no? ¿Sí o no? Sí. Perfecto, entonces vimos configuración externa, configuración interna, y vamos a un preparado macroscópico, porque es lo que nosotros estamos haciendo acá. Nosotros estamos haciendo, te lo llevo, chicos, bueno, vamos a ver el museo, listo, entramos al museo y les mostramos este preparado. Y entonces vos me vas a decir, ¿de qué es este preparado? Yo te voy a preguntar, a ver, presentame el preparado. O sea, mirá este preparado, te dejo 3 minutos, lo mirás, lo analizás, todo lo que ves, listo, te concentraste, listo, ¿lo pudiste ver? Sí, lo pude ver. Bueno, presentame el preparado. Bueno, esto es un preparado de el contenido de retroperitoneo. Bueno, ponerlo en posición anatómica. Esto es superior, esto es inferior, esto es derecho y esto es izquierdo. Ven que cuando uno está en presencialidad y en un examen oral y te llevan a mostrar este preparado, tenés que hablar de otra manera. No es la virtualidad. Entonces, una vez que te dejé, que lo miraste, que volví, me dijiste de qué es el preparado, es una vista anterior, me faltó decirles, vista anterior del contenido del retroperitoneo, de la región media y de la región lateral, me lo pusiste en posición anatómica y bueno, te digo, bueno, describímelo. Bueno, sí, nosotros vemos en la porción media la región 1 medial y la región supracólica e infracólica. Acá vemos que la división justamente es el surgimiento de las arterias renales. Acá no las vemos, las arterias renales. ¿Está bien? Están por atrás. Y vemos en la región central, vemos la aorta abdominal, suprarrenal, podemos ver el tronco celíaco, el surgimiento de la arteria mesentérica superior. Infra, vemos justamente, si estaría, se vería a la continuación. Como no está, no lo comentás, pero si estaría, acá también te decimos como contenido infracólico, lo que sería la mesentérica superior, decís la aorta abdominal, infrarrenal, y decís que tanto supra como infra es la vena cava inferior. ¿Bien? Acá ahora les voy a hacer un comentario con respecto a esto, pero sigamos analizando. Acá observen una cosa. Bueno, las venas renales, ¿no? Pregunta de choice son estas. Fíjense. Características de la vena o de la arteria renal derecha e izquierda. Fíjense que la arteria renal, vamos con la vena renal izquierda, ¿se acuerdan que acá forma el tronco, el compás aórtico mesentérico? Mesentérica superior, vena renal y aorta. Que a veces se da que hay una disminución en la angulación del surgimiento de la arteria mesentérica superior y es una compresión justamente de esta vena renal y eso, bueno, genera entre otras cosas lo que sería, discúlpeme, que estoy poniéndole energía a la máquina que se me está quedando sin energía. Ahí estamos. Entonces, entre otras cosas puede dar hipertensión arterial, puede dar un par de cositas más que eso escapa a nuestros objetivos, pero básicamente características, fíjense que la vena renal izquierda es más larga que la derecha.
Y en cuanto a lo que son las arterias, por la disposición que tiene la aorta con respecto a la vena cava inferior, fíjate que la vena, perdón, la arteria renal izquierda es más cortita que la derecha. Características de arteria y vena renal para choice. Pregunta de examen. ¿Estamos de acuerdo? Que con esta foto en tu mente, vos decís, ay, ¿cómo era el asunto? Y mirás la foto y decís, ah, sí, listo. La vena cava está más hacia la izquierda y la aorta está más hacia la, perdón, la vena cava inferior está más hacia la derecha y la aorta está más hacia la izquierda, entonces, y ahí calculás cuál es más larga, cuál es más corta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Siguiendo la porción medial de este retroperitoneo, nosotros estamos viendo una cosa muy importante que se los cuento ahora para que lo vayan masticando. Este vaso que ves acá, que está arribando a la vena cava inferior, es justamente la vena gonadal. ¿Y por qué no digo que es espermática y por qué no digo que es ovárica? Porque si yo no veo de dónde viene, yo no puedo saber. Yo no sé si este paciente o este ex paciente era mujer o hombre. Sé que es la gonadal. Y esta, ojo, que es la gonadal derecha. Gonada puede ser testículo o puede ser ovárico, ¿no? Ovárico. Y esta es la gonadal izquierda. Fíjense cómo está arribando a distintos lugares. La derecha arriba a la vena cava inferior, mientras que la izquierda está arribando a la vena renal. Entonces, indudablemente, y acá encontramos un justificativo de lo que son los varicoceles, llámese un varicocele masculino, que altera la infertilidad, o llámese un varicocele femenino que pasa desapercibido porque es intraabdominal, pero observen que uno de los motivos de los varicoceles, que es la dilatación de las venas, bien, a nivel de los distintos plexos perigonadales, vamos a decirlo así, en una simplificación, va a ser más preponderante el lado izquierdo que del derecho. ¿Por qué? Porque imagínate que esto es una avenida. Yo voy por una calle, tengo que frenar en la avenida para ingresar a la avenida y después entrar a la autopista. Entonces, toda esa quiesencia que tiene la sangre puede favorecer que diríamos, hacia proximal, que sería hacia abajo, hacia los plexos, estén más dilatadas porque le cuesta más entrar la sangre. Dicho así medio de una forma torpe, vamos a decir. Mientras que aquí, la sangre que proviene de las gónadas derecha entran directamente por una colectora a autopista, entonces entra mucho más rápido, entonces la dilatación va a ser menos propensa del lado de los plexos perigonadales, diríamos, derecho que de los izquierdos. ¿Estamos de acuerdo? Lo importante de todo esto, más allá de la fisiopatología y la patología que les comenté, es que drenan en distintos lugares las gonadales derecha que la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo habían visto ya esto? ¿Sí o no? No, Bueno, no. igual es para genitales, seguramente. Bueno, entonces, sigamos. Una vez que ya describiste todo lo que dijimos, describiste la parte central. Pero acá tenés que describir también qué órganos fundamentalmente encontrás en las partes laterales de este retroperitoneo, y bueno, y aquí encontramos los riñones. Los riñones, pero ojo, no nos olvidemos también que están los uréteres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y para qué se le abrieron estas ventanitas? Para que ustedes vean la relación que tienen las arterias. Porque las arterias son arteria renal derecha e izquierda, pero la arteria renal derecha y también la izquierda da dos ramas cuando está por ingresar al pedículo, la prepiélica y la retropiélica, por delante y por detrás. Está bien, de la pelvis, eso retro y prepiélica. Y estamos viendo cómo se está constituyendo la pelvis renal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces para eso se le abre la ventanita. Bien, es una resección que se le hace. Es una forma de disección que se hace para poner en evidencia alguna cuestión que el disector quería mostrarnos. ¿Estamos? Bueno, entonces, listo el pollo con este preparado. Y con eso terminamos. ¿Bien? ¿Alguna duda? A mí, profe, me quedó Dale. una duda, es medio tonta, pero No, no dale, sé, dale, te acá pregunto. la idea es esto, hablar de todo. Cuando hoy estabas nombrando los componentes del parénquima,
Sí, Dijiste, bueno, corteza, médula y nombraste el tejido adiposo. ahí Sería, estamos. El tejido, escúchame, como todo lo que sería intersticial, vamos a decirlo de esta manera, ¿dónde lo localizamos fundamentalmente el tejido graso? Lo que nosotros llamamos seno renal. ¿Está bien? El seno renal es este sector de acá. Rodeando a lo que son los cálices menores, mayores y la pelvis renal, y a los vasos, esto marrón oscuro que ves acá estaría representando el tejido graso. ¿Está bien? Es el tejido que está entre medio del en el intersticio, diríamos. ¿Bien? Eso es básicamente lo que va a ser como un colchón donde ingresan los vasos, donde tanto arteriales como venosos, donde va a ingresar lo que es la pelvis, donde es como un colchón donde están metidos estas partes. A eso lo llamamos seno. O sea, el seno renal, la conclusión sería, el seno renal no solamente tiene el cálice menor, mayor, y los vasos y están flotando ahí en la nada, sino que están como amortiguados o contenidos por tejido adiposo, ¿está bien? O sea, aparte del tejido, diríamos, conjuntivo, ¿no? Tejido conjuntivo, pero tiene una abundancia de adipocitos, por lo cual es tejido graso, básicamente. ¿Bien? Eso sería la idea. ¿Alguna otra duda? O si, mejor dicho, ¿se entendió lo que expliqué o no? sí, sí. Entonces sería corteza, médula y seno renal. En lo Y que es el seno renal, encuentro tejido adiposo conteniendo las estructuras que conforman a ese seno. exactamente, exactamente. Bien, Entonces, si yo te pregunto, describirme de la periferia al centro, el riñón, me vas a decir que está constituido, la más periférico es la cápsula renal, que habitualmente se descapsula cuando yo saco el riñón, la cápsula me queda metida en la celda renal, ¿está bien? Pero bien, bueno, se va a describir igual, sería la cápsula lo más externo, lo que es la corteza renal, la médula renal y el seno renal. Eso sería la disposición de un órgano macizo, riñón, de la periferia hacia el centro. ¿Estamos? bien. Sí. Bueno, ¿Te puedo hacer una pregunta más? dale. En el video de Gabriel, creo que era en este mismo video de que se hablaba del riñón, sobre todo, también se hablaba algo de las suprarrenales. Y cuando nombra la cápsula renal, puede ser que esta contenga a su vez a la cápsula suprarrenal dentro. Exacto, es como que acá está rodeado exactamente y tiene un tabique, ojo, que divide lo que es la suprarrenal del riñón. O sea, está como tabicado, pero es como si fuese todo en conjunto, digamos. Está como todo constituido, está metido ahí adentro. Pero está subdividida una cápsula que contiene la suprarrenal de la del riñón, porque hay un tabique acá, Bien, fibroso, entre una y otra. listo. Exactamente. Sepan la vascularización tanto del riñón como o sea, de lo que sería la suprarrenal. Ahora cuando veamos algo de imágenes, les voy a mostrar algo de suprarrenal. Las suprarrenal son muy chiquititas, ¿está bien? A no ser que tengan alguna patología. ¿Bien? Y son muy importantes, y lo voy a mencionar en anatomía radiológica porque son tan importantes las suprarrenales. Yo ya creo que en algún momento lo mencioné, pero diríamos, son importantes. No solamente por la cuestión endocrinológica, sino fisiopatológica. A eso voy a apuntar después. ¿Alguna duda más hasta acá? Yo no. No, no. Bueno, entonces antes de cortar, les voy a volver sobre lo que veníamos diciendo. Nosotros hoy hasta acá tenemos, no quiero ser obsesivo, pero creo que tenemos el 90% del segundo parcial ya visto. O sea, pónganse las pilas para estudiar. O sea que el fin de semana que viene, yo diría que sería el último para salir de Jorgorio, vamos a decirlo así. ¿Está bien? Entonces, con esto vamos a dar finalizada la clase, voy a dejar de grabar, así les doy unas instrucciones específicas para el próximo práctico. Vamos a hacer así, a ver cómo es esto. Listo, ahí pusimos. La próxima nos vamos a encontrar dentro de 15 días, habíamos dicho, que es justamente el 18 del 10, para ver aparato genital, que sería el último tema que nos quedaría como práctico, diríamos entre comillas, porque ya después los otros los vamos a empezar a tomar como repaso, los otros 2 lunes que nos quedarían.
O sea, nos queda el 25 y el primero después. Y después ya rendir. De aparato genital, tanto femenino como masculino, van a ver que tienen que saberlo organizar en órganos internos y externos. Empiecen de lo grande a lo pequeño. ¿Está bien? Al momento de estudiar, cuando estudien, yo ya les dije que un poco lo que es espermatogénesis y eso es muy tomable, les gusta a algunos docentes tomarlo, vamos a hablar claro, ¿estamos de acuerdo? Entonces, no se duerman con eso, sepan bien cuáles son las células que se encargan de, digamos, por ejemplo, en el aparato reproductor masculino, en el testículo, qué función tiene la Sertoli, qué función tienen las de Leydig, todas esas clases de cosas, ténganlo presente, traten de disipar, porque es muy histofisiológico. O sea, la parte macroscópica es relativamente sencillo, una vez que saben cuáles son los órganos genitales internos, los externos, más o menos ya la tienen clara cómo es el asunto. ¿Está bien? Después ya queda un poco más la parte histológica a mirar. Tampoco se pongan obsesivos, por favor. Yo prefiero que sepan bien todo lo que es respiratorio, cardíaco y sobre todo tubo digestivo, a que ustedes sepan a full la cuestión de aparato genital. En cuanto a lo que sería choice, y esto ya va por una parte más, un pensamiento más de alumno que de docente, a ustedes, como ya para que organicen su mente, como lo vienen haciendo, ustedes ya tienen unos cuantos años metidos en la universidad, especulen con las preguntas, indudablemente que cuántas pueden caer de genitales, ¿está bien? Lo único que te puede matar si caes justo en el repechaje, que te tomen algo de genitales. Traten de estudiar criteriosamente y de lo grande a lo pequeño. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Sí o no? No, profe, todo bien. Bueno, cualquier cosa nos vamos manteniendo en contacto por el foro, que no veo que no lo usan demasiado, pero cualquier cosa nos vemos por ahí y disipamos alguna duda que vayan teniendo. ¿Les parece? Genial, profe. Dale. Bueno, a las 10 nos vemos en el otro, en el Zoom que es de anatomía radiológica y ya para ir redondeando un poco el asunto. Los libero entonces. Que tengan lindo día, hasta dentro de un rato, nos vemos. Igualmente, chao. Chao, hasta luego.